De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot, y voy caminando en este lunes 25 de noviembre rumbo a mi jardín. Quiero agradecer a todos los que nos han enviado mensajes a desdeeljardín@pauta.cl. Tengo aquí un largo correo con además una décima escrita por Fidel Améstica, poeta y guitarronero de Pirque, que dice: gusto en saludarte, aprovecho de darte las gracias por tu programa, por los años que has cultivado la conversación abierta y sin condiciones, y que ella ha crecido porque así llega el alimento preciso y apropiado, la palabra, y eso no tiene precio. En virtud de ello te hago llegar estas décimas que hice para el cabildo que organizó Sonia Montesino Ñuñoa el 14 de noviembre pasado, y ahí viene la décima que se llama Por un despertar. Agradecemos a Fidel Améstica por este regalo, prometo leerlo con atención. También me escribe Sebastián Rodríguez desde Alemania. Estoy aquí en Alemania feliz todos los días escuchando tu radio que siempre atesoro, ya que no hay nada más enriquecedor que escuchar las voces esculpidas en tonos tan familiares. Es que se echa de menos el hablar con chilenos. Y este auditor, este radiovidente, Sebastián Rodríguez, manda un haiku. Recordemos que estamos en pleno concurso Mándate un haiku, esta forma poética japonesa del siglo XVII, que consiste en 3 versos, y en realidad son 2 imágenes muy simples que se cruzan y producen un relámpago, es como una instantánea. Robles y hayas botan su ropa vieja, jugamos a ser abedules. Sebastián Rodríguez aquí se mandó un haiku, y recuerdo que el ganador de este concurso de haiku se llevará las obras casi completas de Yasunari Kawabata, extraordinario narrador japonés. Tengo en mis manos la novela Kyoto. Agradezco a todos los que siguen enviando todavía haiku desde el jardín. También Fernanda dice que manda algunos intentos de haiku. La olla fundida, el arma sonando, los corazones apretados. Está correcto, hay una base para un haiku, pero falta todavía depurarlo un poco más. El haiku es simplicidad absoluta, pero eso requiere un tremendo trabajo. Tratar de eliminar la mayor cantidad de adjetivos. El adjetivo cuando no había mata, acuérdense, Huidobro lo dijo. Yo, Fernanda, aquí le sacaría, hay mucho gerundio, mucho participio, mucho adjetivo. Es la imagen, lo sustantivo, lo simple, lo básico. Por ejemplo, este haiku famoso, me parece que es de Isa: ante los crisantemos, las tijeras vacilan un instante. Eso es todo. Quiero decir también que anda circulando por las redes un manifiesto muy peculiar o muy bizarro. Un manifiesto a favor del amarillismo. El amarillismo, en mi época combativa, el amarillo era el color de los traidores, el color de los que no se definían, de los que no son ni chicha ni limoná, ese canto tremendo de Víctor Jara. Y sin embargo, aquí se levanta una voz. Este manifiesto fue escrito hace creo más de un año por Patricio Fernández, y prendió. Algo pasó que halló caldo de cultivo. No tiene nada que ver con los chalecos amarillos, tiene que ver con ser amarillo, y ser amarillo como una provocación ante una cierta autocomplacencia en un cierto mundo de una cierta izquierda, porque habría que hablar que aquí hay varias izquierdas, afortunadamente, y no una, unánime. Y Patricio Fernández escribe este manifiesto: por un despertar. No, me equivoqué, nada que ver, estoy leyendo la décima del guitarronero. Me cuesta mucho entender por qué para algunos el color amarillo resulta nefasto. Los incendiarios lo ven como un rojo frío, como una pasión desenergizada, una lava que se vuelve agua. Y es verdad, nosotros los amarillos apreciamos la calma. No creemos que las ideas arrolladoras sean más virtuosas que las atentas. Los amarillos creemos en la compasión, en la confusión, en las medias tintas. No somos estrictos, preferimos las mangas anchas. Los amarillos tenemos muchas convicciones frágiles,
pero no transamos en la defensa del pluralismo. No aceptamos ninguna verdad capaz de acallar a todas las otras. Los amarillos, me dijo una amiga, somos sentimentales y reminiscentes. Nos cuesta odiar de buenas a primeras y procuramos no despreciar. Aun cuando un fanático entra en escena, respiramos hondo, porque sabemos que matará la fiesta. A los amarillos nos gusta más descubrir las posibilidades que las imposibilidades, lo aprovechable que lo inhabitante, lo feliz que lo desdichado. No se trata de candidez, sino de instinto de sobrevivencia. Digámoslo claramente, de interés por el acontecer. Los amarillos nos doblegamos ante la evidencia, jamás ante una imposición. No somos cobardes, porque podemos hasta dar la vida por el diálogo. Nos aburren los gritos del arrogante y disimulamos el orgullo de saber que la inteligencia es compañera de nuestras dudas. Por supuesto que los amarillos tomamos partido, es más, nos importa tanto el partido que tomamos que nuestra preocupación es hacer viables sus propuestas. A los amarillos nos interesa mucho que nuestras causas funcionen y no tanto lo admirables que suenan al predicarlas. El amarillo mira de frente los riesgos, calcula, medita, pregunta, tantea. Trata de nunca subir demasiado la voz y evita las hipérboles. Concluye en el mismo momento en que comienza a cuestionar su conclusión. Los amarillos disfrutamos los argumentos que problematizan lo que creemos, porque nos entusiasma más la respuesta correcta que nuestra respuesta. Los amarillos somos pudorosos y antiheroicos, enemigos de la grandilocuencia, el dedito parado, las condenas fáciles. Creemos en el perdón y en el olvido. Nos dan pena los caídos, entendemos el error, menospreciamos la perfección, no perseguimos la santidad. Los amarillos nunca somos ejemplares y creemos que el otro posee una historia más interesante que la nuestra. El amarillo ilumina sin encandilar y calienta sin quemar. Si cada color tiene su gracia, la del amarillo es la curiosidad. Patricio Fernández. Bueno, quiero decir que, por supuesto que leí, quedé preocupado, porque leí el manifiesto y digo, pucha caramba, me parece que me estoy poniendo amarillo. Si yo me creía encendido, bueno, soy muy grandilocuente muchas veces, pero ¿qué me ha pasado? ¿Será que ante tanta pirotecnia, ante tanto pirómano suelto, me estoy volviendo amarillo? Me identificó profundamente este extraordinario manifiesto y lo bueno es que por fin alguien saca la voz y permite que uno diga, sí, eres amarillo, sí, soy amarillo. Bueno, hoy día te dicen, eres facho, eso es peor todavía, más doloroso, pero no, amarillo es más doloroso que te digan. Pero ahora ya que te digan amarillo, va a ser un piropo, ya que podemos nombrar, decir las características, el decir que el amarillo cree en la compasión, en la confusión, en las medias tintas. Ahí hay el valor del escepticismo, diría yo, tan importante que se ha perdido en estos días, tal vez porque no somos los ingleses de Latinoamérica, los ingleses tenían esa cuota de escepticismo que a los franceses a veces les faltó. Y bueno, yo vengo formado en la tradición francesa, en la Alianza Francesa, etcétera, pero sin embargo, hoy día me siento amarillo. Entonces, le pedí a Patricio Fernández que viniera aquí al jardín, porque yo creo que ya hasta el cervel lo deben estar quemando, ya no sé si se podrá inscribir o abrir un partido en alguna sede, en algún lugar. Le pedí que trajera, si tenía alguna lista de adherentes para poder ir sumando fuerza. Creo que el Partido Amarillo tiene altísimas posibilidades de, ojalá, sobrevivir a este incendio colectivo. Patricio, bienvenido aquí al jardín. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Este manifiesto lo escribiste no ahora. No, este salió publicado hace debe ser ya casi 2 años, pero resucitó. De repente empezó a dar vuelta por las redes de nuevo. Y la verdad es que yo tampoco nunca en mi vida hubiera querido ni pretendido ser amarillo, hasta que me convencieron los no amarillos, que tú eres, mientras me insultaban, de que parece que lo era. O sea, es un esfuerzo por volver un insulto, por transformar un insulto en una condición. Y que yo creo que nos pasa mucho, ¿no? O sea, que es de pronto, en tiempos de mucho furor, de reacciones y respuestas muy rápidas, yo diría, de tonos muy enfáticos, cuando te insultan, digamos, por algo que tú defiendes, es de pronto decir, cierto, fíjate que, ok, si tú me estás llamando amarillo por algo que yo estoy dispuesto a aceptar, bueno, aceptaré entonces el rótulo de amarillo. Y curiosamente, ser amarillo hoy día resulta una provocación y casi una forma de rebeldía, y al revés, caer en la autocomplacencia. Tú dices en la entrevista que diste ayer en La Tercera,
de ciertas blandenguerías que andan dando vueltas, que curiosamente son blandenguerías de vociferantes, ser amarillo podría constituir casi una forma nueva de rebeldía. O sea, yo creo que es el Contreras, para decirlo en chileno, digamos. Hoy día aceptar esto es no formar parte del cauce fácil. Si el cauce fácil está gritón, y el cauce, lo conversábamos con Daniel Oppenheim, que fue con quien hicimos la entrevista esa, es bien fácil gritar, digamos, o sea, diciendo que sacar aplausos en las redes sociales y volverse admirable y poner una cara un poco santona y hablar a nombre de las terribles injusticias y de que Chile despertó y etcétera. En muchas de estas cosas yo estoy de acuerdo, dicho sea de paso. Lo que pasa es que creo que hay que complejizarla y que cuando de pronto se van por una deriva autoritaria o se van por una deriva medio irracional, yo diría que poco crítica, hay que responderla. Tal vez uno de los peligros que más evidentes hoy, a propósito de las redes sociales, en los grupos que se arman en los WhatsApp y en las conversaciones, es la tentación de la unanimidad. Sobre todo al interior, diría yo, de quienes nos sentimos de izquierda. La tentación de una unanimidad que empezó a instalarse y que empezó a volverse muy asfixiante. Incluso muchas veces uno no se atrevía a levantar la voz ni a plantar un matiz. Ya cuando empieza a ocurrir eso, que incluso que los intelectuales comienzan a inhibirse o autoinhibirse de emitir una opinión. Yo lo he visto al interior de las universidades, de ciertos medios académicos, por miedo a ser funado, por miedo a ser caricaturizado, por miedo a ser clasificado de facho, de amarillo, lo que sea. Estamos ante el riesgo de la unanimidad. Yo creo que ese es un peligro nefasto, además. O sea, a ver, yo creo que hay que atreverse a decir, yo formo parte de esa misma cultura de izquierda que tú también describes, y no estoy dispuesto a aceptar que ante cualquier pero o ante cualquier cuestionamiento eso sea respondido como un pecado inaceptable o como una traición o como una especie de degradación de los grandes valores que el otro, por no sé qué concesión divina, siente representar. Esa situación, ese lugar de juez al otro que a uno lo insulta, yo no estoy dispuesto a concedérselo. No tengo la menor intención de eso. Y creo que a ratos hay que llegar incluso más allá. Y uno tiene que darse cuenta de que a veces esos que se supone que te quieren obligar a ser de los mismos pueden llegar a volverse tus enemigos. ¿Y por qué? Porque la defensa de la democracia y la libertad está por sobre sus planteamientos santones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con una cierta izquierda en Chile que a mí me sorprende, que pareciera que no tuviera esa convicción del valor importantísimo de la conquista que significó la democracia en Chile? Hay algo ahí que no fue suficientemente elaborado, procesado. Tiene que ver con un tema generacional, porque la izquierda debiera sentirse orgullosa de haber formado parte de la recuperación de la democracia. Tengo la impresión que uno de los problemas que late con el trasfondo de lo que estamos viviendo tiene que ver con la ausencia de un rol de nuestra generación, y digo la nuestra, yo le ando por el borde inferior, o sea que tiene como... Yo por el borde superior. No sé, pero que es como la gente que tiene entre casi 50 o 50 y los que tendrán 65, qué sé yo, que de alguna manera somos en el fondo los que éramos adolescentes y jóvenes durante la dictadura y que maduramos con la transición. Esa generación no ocupó su rol en el espacio público. Esa generación dejó un eslabón perdido, que incomunicó, yo creo, de alguna manera a la generación anterior que venía desde la ruptura democrática y la reconstrucción de la democracia, y los jóvenes, una generación joven que apareció el 2006 con el pingüinazo y el 2011, que irrumpió, que son los millennials, y ahora dan paso a otra, que es otra, la que está ahora dueña de las marchas, no es esa, es una que creo que se les llama centennials. Centennials, ya. Y que tienen entre más o menos 16 y 22, 23. Los dueños de si tú vas a Plaza Italia con frecuencia, si tú ves las marchas, la generación verdaderamente protagónica, el corazón, tiene más o menos esa edad. Y tengo la impresión que quedó muy incomunicada con el resto de esta historia política.
por lo tanto no tienen ningún afecto. Es más, se habla de que esto no es por los 30 pesos, es por los 30 años. Que si uno lo piensa bien, hay algo bien terrible. O sea, los problemas comenzaron con la democracia. Claro, y no con la dictadura. Ese sería el corte, digamos. Lo que hoy día se está padeciendo es la democracia. ¿Qué hizo esa democracia? ¿Cuáles son sus logros? ¿Cuáles son sus deudas? ¿Cuáles son sus éxitos y cuáles son sus fracasos? Es una ponderación que parece no estar sobre la mesa. Hay algo, tú hablas de una generación, pero también yo he visto gente mayorcita ya que adhiere a este, ¿cómo llamarlo? Arrebato casi religioso. Yo he sentido a veces que hay algo como religioso en alguna de las posturas políticas, más que una reflexión política. Puede ser que una haya cierta irracionalidad religiosa, no sé, que se liga a la idea del, no sé, de lo revolucionario, del gran acontecimiento que va a venir o que ya vino, una cosa como... tú dices, los que tienen más de cierta edad, sí. como una segunda posibilidad, una redención, puede llegar a ser. Sí. Es posible. Ahora, yo creo que acá me importa también hacerte una salvedad. Yo creo que aquí hay un movimiento que tiene un centro no solo atendible, sino muy valioso. O sea, acá se ha conseguido ya girar algo que fue una mentalidad. O sea, ya hubo aquí un giro cultural muy importante. Yo diría que lo que este movimiento le puso fin, o espero que le ponga fin y no termine matando su propio logro, es a una cierta lógica neoliberal que viene imperando no desde hace 30, sino que hace 40 y algo años. La lógica de que la economía rige la política, la rentabilidad rige la justicia, por sobre la justicia, la eficiencia por sobre el humanismo, en fin. Algo de eso se está cayendo y tenemos hoy día la posibilidad enorme de corregirlo. O sea, yo veo en mundos de economistas, en mundos de políticos, en mundos de empresarios, una disposición a dar ese paso, incluso en algunas partes de esto, a manifestar una culpa por haber estirado mucho la cuerda. Lo que me llama la atención es que de la otra parte no haya, o por lo menos de una parte del otro lado, no haya la capacidad de amarrar estos logros, de darles conducción y de generar la satisfacción de un objetivo conseguido. Piensa tú que hace un mes y medio atrás no había nadie en Chile pensando que podía haber una nueva constitución. Yo participé del proceso constituyente de Bachelet el 2016. En ese entonces nadie se imaginaba posible una asamblea constituyente. Todo esto son logros impresionantes del último rato que se nos pueden ir entre las manos si se les deja ir. Estuvo acá en el Jardín Carlos Ruiz, a quien tú bien conoces, y a él le llamaba la atención que el día siguiente en que se firma el acuerdo, que Gabriel Boric fue alguien que tuvo la claridad de darse cuenta que realmente, y no solamente él, sino que también la diputada... Yo creo que no solo se dio cuenta, fue protagonista. Protagonista. Y también la Revolución Democrática, cuyo nombre no recuerdo ahora. ¿Por qué al día siguiente eso no se transformó en una fiesta? En una fiesta que hubiera marcado un símbolo, que hubiera marcado un antes, un después. La izquierda debió haber tomado la calle, en el buen sentido de la palabra, haber hecho una gran manifestación diciendo... Este es un triunfo histórico, y sin embargo eso no ocurrió, no hubo ni una celebración, todo al contrario. Más bien hubo recriminación y más bien hubo funa a Beatriz Sánchez, vi circular en las redes sociales diciendo que Boric había vendido a nuestros muertos. Impresionante. Yo no sé si eso fue algo organizado, no quiero caer en un anticomunismo visceral ni mucho menos desde el Partido Comunista. Fue algo espontáneo de grupos ultras que andan dando vuelta por ahí, que son los que llevan la batuta en las comunicaciones, todo esto, pero a mí me impresionó eso. Mira, yo creo, a ver, aquí hay, en todo esto que estamos viendo hay montones de ingredientes. Yo creo que el gran error del gobierno en algún momento fue querer creer que había aquí una mega organización que coordinaba todo esto. Yo creo que eso no existe. Pero hay múltiples ingredientes, elementos que lo empujan. Yo creo que el PC en esta pasada ha sido bastante nefasto. O sea, está viendo cómo capitalizar para sí mismo descontentos sin ningún ánimo de construir la salida más grande. Pero no creo que sean ellos los causantes o los únicos responsables de esto. En el mundo entero está en crisis la democracia representativa. Yo creo que ese es un asunto cuyas causas hay que buscarlas más en las nuevas tecnologías de comunicación, en las nuevas maneras de vincularse, la comunidad, que incluso en ideologías o qué sé yo, pero está muy cuestionado.
mucha gente dijo algo tan absurdo, o hubo muchos mundos que trataron este acuerdo de manera tan absurda como decir que esto era la cocina. Entre cuatro paredes, la cocina. ¿Qué sí. cocina entre cuatro paredes si estos son los representantes elegidos por la ciudadanía? No hay otra representación más válida, por muy desprestigiados y por muy deslegitimados que estén. No hay otros representantes más acreditados Pero para no hacer hay- esto. Y además, perdona, como si fuera poco, respondiendo a una instrucción dada por el pueblo movilizado en las calles. O sea, no se les ocurrió solo esto. Habría que ser muy ridículo para ahora, resulta que neutralizando todo el movimiento social de los últimos días, decir que se le ocurrió a unos señores políticos acordar una nueva constitución en la que incluso por primera vez en la historia humana se invita a la ciudadanía a elegir el mecanismo. ¿Tú sabes que eso nunca había pasado? Sí, no sé si sabía. Bueno, entonces, claro, por lo tanto... Eso esa era una razón para haber salido a celebrar al día siguiente. Por lo tanto, lo que están haciendo esos políticos ahí fue forzado enteramente por lo que estaba aconteciendo en las calles. Ahora- con un tema que incluso nos va a llevar a una discusión, nos tendría que llevar a una reflexión mucho más larga, que se llama el rol de la violencia. Pero dejémoslo en reposo. La violencia como arma política. O también. sea, acá es difícil contradecir que más que las multitudes, más que el día viernes 25, 1.300.000 personas, fue el día martes 20, no sé cuánto, con sus quemas y su barbarie, el que terminó haciendo temblar las bases de la institucionalidad y poniendo en comunicación y en movimiento un mundo político que parecía adormecido. Ahora, vamos a dejar Mañoso ese tema. tema. Es un tema que hay que trabajarlo porque en momentos difíciles y extremos, tan extremos como este, yo pienso que intelectuales de la talla de Albert Camus, por ejemplo, fueron muy tajantes en oponerse a la lógica de que el fin justifica los medios. No estoy diciendo que el diagnóstico no sea el correcto. No, y además yo jamás diría eso. Yo te diría incluso que al día de hoy, en cambio, esa misma lógica es la que puede arruinarlo todo. Efectivamente. Yo por eso en esa entrevista con Daniel citaba el Eclesiastés. Hay un momento para cada cosa. Y incluso hay un momento en que la violencia, yo jamás me parece a mí el medio recomendable para conseguir nada. Pero hay un momento en el que uno podría llegar a decir sirvió para acelerar algo, produjo un algo. Pero también uno sabe que ese mismo medio, una vez que perdura, puede llegar a destruirlo todo. Bueno, pero incluso en la violencia revolucionaria de las revoluciones, incluso en esas revoluciones hay un orden. Si yo citaba la otra vez a Engels, que citaba las revoluciones en París, no me acuerdo cuál, si la Comuna u otra, cuando los obreros salían a las calles y habían pillajes, los obreros gritaban mort au voleur, muerte a los ladrones. Sí. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se mezclan ahí, pero Sí. tú hablaste del tema de la... Y para terminar de hacerle el juicio político, ético profundo, cuando se entroniza, sencillamente manifiesta los peores valores del ser humano y las peores condiciones de convivencia que uno puede imaginar. ¿No hay tal vez en el rechazo al acuerdo de cuatro paredes, está latiendo o vibrando en algunos sectores la ilusión o la ensoñación o el ideal de la democracia directa, que es una palabra que se ha escuchado varias veces, que no sé cómo llegó y apareció aquí, digamos, y anda dando vueltas por varios lados? Bueno, puede estar en unos la pretensión le podríamos llamar así, la pretensión de la democracia directa, pero en otros podríamos también llamarle una especie de virus neoliberal en la política, en el sentido de que el proyecto colectivo sustituido por mi presencia en vivo ahí. Es decir, nadie puede hablar por mí, nadie puede decir, nadie puede a mí subsumirme en un plan que va más allá de mi propia voluntad, de mi individual voluntad. Eso yo creo que también se ve. Y lo otro que hay que pensar acá es que hay también procesos psicológicos, y en ese sentido yo creo que es luminoso lo que invita a pensar la película El Guasón. No sé si tú la viste. Sí, claro. Que cayó pero, como anillo al dedo. Casi sincronía. Que consiste un poco en el proceso que hace que una persona no vista, el que se ha sentido ignorado, aplastado por las élites, despreciado, etcétera, encuentra un protagonismo en la violencia. Y las llamas de fuego iluminan su presencia. Y ahí hay un acto narcisista ahí también. Absolutamente. ¿Ah? Y que no quiere que termine nunca esa fogata y esa primera línea que lo está poetizando y convirtiendo barbáricamente, creo yo, en protagonista de la historia. Y ahí habría una contradicción porque una de las cosas bonitas o digamos interesantes y promisorias de la manifestación del 1.200.000 es que se empieza a reconstituir un cierto nosotros que se había
resquebrajado, desaparecido, la pérdida de la comunidad, yo creo, lo comunitario, que también es un efecto de la devastación neoliberal en los espacios públicos reales. Un nosotros nuevo, ¿eh? Un nosotros nuevo nuevo. y distinto, porque es un nosotros en el que cada uno de los que participa lleva un cartel Claro. en lugar de ir todos tras un lienzo. Claro. A mí esa imagen me repercute mucho. Cada uno lleva un cartel en el que de la manera más ingeniosa posible manifiesta una causa que se hermana con la de otros que están ahí, pero que se distingue de manera individual. O sea, Claro, porque ya hay un individuo que ganó una autonomía, que ganó un espacio que antes no tenía y que no quiere perderla. bueno, ahí es donde está también una parte bien interesante y compleja de analizar de los últimos años. El reclamo que estamos viendo es producto de alguien que salió de la pobreza y que se constituyó como un sujeto que ya no acepta ser visto como parte de una masa popular. Es un sujeto que hoy día le dice, o sea, que hoy día su patrón, digamos, si es que lo maltrata y lo menosprecia, cosa que todavía es muy fuerte en la sociedad chilena, clasista, etcétera, dice, oye compadre, estás equivocado, yo ya tengo acceso a los mismos libros que tú, yo ya pienso igual que tú no me puedes seguir tratando a mí como un individuo inhabilitado que merece los cuidados de un padre jefe. Hoy día despierta, compadre, que no te lo voy a aguantar ni cagando. De un gran señor y rajadeado. No te lo voy a aguantar ni cagando. Y con justa razón. Y yo esa cosa la entiendo, no solo la entiendo, la suscribo a rabiar. Estábamos en una parte de la entrevista, tú hablas de acuña el concepto de blandengue, que son los que vociferan lo mismo que todo su entorno, los buenones que replican lugares comunes. Me gustaría detenerme en esa categoría, en ese análisis de ese concepto. ¿Es para explicar o para responder un poco en qué consiste que uno acepte el calificativo amarillo? El amarillo históricamente se supone que es el blandengue, el ni chicha ni limonada, como tú decías al comienzo, el tibio en el sentido de que no se define. Y en cambio, en el sentido de lo que estamos hablando acá, yo tengo la impresión de que es un acto de resistencia. O sea, hoy día ser amarillo es un acto de resistencia al fácil correr, digamos, del grito del entorno. Hoy día salir diciendo unas cuantas frases hechas que te ponen en un lugar de heroísmo admirable por gente que no siempre ha sido ni heroica ni admirable, porque convengamos que de pronto además uno ve acá asumir las banderas de la revolución a una gente que en los años que llevamos participando del ruedo público no se le había visto. Nunca. No se le había visto No, jamás. eso es verdad, eso o es sea, verdad. de repente aparecen unos infelices que te apuntan con el dedo y te insultan y uno dice, ¿de dónde salió este compadrito? Sí. ¿Dónde estaba? ¿Cuándo? Y que hablan desde un púlpito de superioridad moral, ¿ah? Pero si es lo que te digo, con un juicio que yo no sé cómo no les da vergüenza. En el mismísimo sentido de decir, oye, tú estabas hace muy poco rato viviendo la vida cómoda y fácil en tal lugar, que yo no lo quiero ni mencionar, no quiero mencionar los lugares porque nunca nunca he participado del enjuiciar eso. Pero recién ayer tú estabas ahí. Y hoy día tienes la tupé. La tupé, qué buena palabra. Tienes la tupé de venir a tratarme de esta manera. O gente que, por ejemplo, llega y te califica con un prejuicio que le permite, le facilita su lugar de... Bueno, eso que tú decías en la entrevista, de decir este señor viene de tal familia o su segundo apellido es tal, Claro. lo he escuchado varias veces. La otra vez alguien desprestigiando también a un urbanista que había hecho una visión crítica con los actos de vandalismo también. No olvidemos de dónde viene. Correcto. Pero ya cuando caemos en eso, bueno, y Fidel Castro de dónde venía, y si empezamos a analizar los orígenes de cada uno, el Che Guevara, no sé. Bueno, cuidado. y el cura Puga Sí. y Clotario Blest. Pero... A mí lo que me parece que hay ahí es, distingamos. El y, movimiento, eso, y te das cuenta que eso es perfectamente equivalente al roteo. claro, exactamente. O sea, es la inversa, pero es lo mismo. Es lo mismo, digamos. De alguna manera uno podría distinguir entre la indignación, que es la legítima indignación, que yo creo que latía detrás del movimiento más amplio ciudadano, del resentimiento. Y el resentimiento es, lo que yo encuentro complicado es que la izquierda quede reducida a administrar resentimiento
Y el resentimiento es un estado de ánimo, bueno, ha sido analizado por Nietzsche, por tantos otros, es un sentimiento devastador. Lo que decía Sloterdijk, el filósofo alemán, de que hay sectores de la izquierda que administran bancos de resentimiento y viven de eso. Y a mí me parece que eso es pobre políticamente. Mira, yo siempre he pensado que el gran pecado de la derecha se llama el orgullo y el gran pecado de la izquierda se llama la envidia. Claro. Es como una novela. En vez de orgullo y prejuicio, orgullo y envidia. Claro. Ahora, lo que pasa es que esos son los pecados, son el extremo nefasto. ¿Hay resentimiento en este momento que estamos viendo en Chile? Absolutamente sí. ¿Es entendible? Absolutamente sí. ¿Es un móvil importante? Absolutamente sí. ¿Se puede quedar una ideología en la explotación del resentimiento? Absolutamente no. ¿En la administración del resentimiento? En la administración del resentimiento, no. Porque si tú no tienes un proyecto que va más allá de un sentimiento, el asunto de un estado de ánimo. El asunto bordea mucho a la demagogia y además lo improductivo. Y perdona, una última cosa que me ha dado mucha vuelta a propósito de esto. Cuando la gente está en la calle, cuando las multitudes gritan, cosa que a mí siempre me ha convocado mucho, me genera mucho interés, para serte franco, o curiosidad. Un baño de multitud, como decía Baudelaire. Los baños de multitudes que de cuanto en vez vienen bien. Sí. Lo que está haciendo es manifestar un síntoma y es dar a conocer una situación, pero no está manifestando una solución. Y esa confusión es muy compleja. O sea, aquí hay un dato indiscutible, aquí hay algo que no se puede desatender, pero al mismo tiempo la conducción de esto tiene que encontrar cauce. Y eso no es lo mismo que el puro acting. Es Patricio Fernández, que me visita hoy día desde el Jardín. Decir que este programa cuenta con el auspicio del programa Con Salud Camina Contigo, una iniciativa que acompaña de cerca el proceso de más de 6.000 pacientes que están viviendo dificultades oncológicas o cardíacas, a través del concurso Creación Artística Con Salud Camina Contigo. Aquí tengo en mis manos un librito de pinturas y relatos de pacientes que han sufrido distintas enfermedades catastróficas. Pato, ¿esto qué es lo que es una revolución? Eso decía Lucía Santa Cruz en una columna en Mercurio. Partía con una anécdota que contaba Hannah Arendt en un libro sobre el tema de la violencia, me parece, política. Decía que cuando está el rey de Francia en su palacio y le pregunta a su asesor, Monsieur, ¿qué es esto, lo que está pasando? Hay una revuelta. Le dice, no, Monsieur, no es una revuelta, es una revolución. Le dice, ¿esto es revolución? ¿Qué es? ¿Revolución, revuelta, qué? A ver, por lo menos... Dejémoslo temblando para contestarlo a la vuelta de estos segundos de pausa. Todos los días desde las 7 de la mañana, en Primera Pauta, hablamos de las noticias que marcarán la jornada, junto a Paz Montenegro, Alfonso Concha y John Miller. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Estás escuchando Pauta. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Ya lo sabes, síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Seguimos conversando desde el Jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estoy aquí con Patricio Fernández, tratando de ponernos de acuerdo, adhiriendo a su magnífico manifiesto sobre ser el amarillo. Yo creo que Patricio Fernández ha logrado convocar en los últimos días una cantidad de amarillos impensados que han empezado a salir por todos lados, estaban escondidos, guardados, aterrados. Esto parece China hoy. Claro. No sé si un ataque de hepatitis que nos ha venido interior, estamos todos poniéndonos amarillos y no sabemos cuál va a ser la bandera, ¿no? Una bandera amarilla. Hay algo que darle alguna forma a esto que partió como un juego de palabras, sin embargo le ha dado un espacio o ha abierto un espacio para que no se imponga la unanimidad al interior del pensamiento, digámoslo así con todas sus letras, de izquierda o progresista, que me parecería un peligro nefasto y empobrecedor para el mismo progresismo, ¿no? Que se instalara la unanimidad. Oye, y no solo la unanimidad,
para darle un pequeño espacio a la reflexión. No sé cómo ponerlo para que no suene arrogante, pero para darle un espacio al análisis crítico calmo, en el sentido de no solo a la reacción visceral e inmediata, porque la verdad a mí me cuesta mucho pensar en partidos, Cristiana, o sea, adherir a un partido, formar parte de una banda, de una banda, no es algo que me resulte sencillo, digamos. Por lo tanto, dejemos eso como un juego de momento. Pero la invitación a un tono de análisis, o por lo menos a un esfuerzo por poner muchos ingredientes sobre la mesa, a escuchar a los otros, a modular. Fíjate que todo eso que tú me estás diciendo me recuerda a un intelectual chileno de la década del 70, Jorge Millas. Que me ha parecido de nuevo en estos días. Bueno, él hablaba de que la tarea del intelectual es ser un tábano, decía que la tarea del intelectual es mantenerse vigílico. Habla citando a Heráclito, que habla de los presentes ausentes, la mayoría de la gente está presente ausente, y tomar esa distancia reflexiva del pensamiento. Y él le toca en un encuentro en Concepción, de estos encuentros que organizaba Gonzalo Rojas, que venían intelectuales de toda Latinoamérica, en medio del furor de la Revolución Cubana, hay que pensarlo así. Vargas Llosa en ese momento era un izquierdista consumado, Carlos Fuentes había lanzado un discurso. Ahí mismo llegaron los beatniks. Los beatniks, estaba Carlos Fuentes, bueno, y Alejo Carpentier, que venía llegando de La Habana. Y de pronto alguien levanta la palabra, un hombre muy modesto, muy sencillo, era Jorge Millas, perdón, voy a hacer como una interrupción intempestiva, y empieza a hablar en un tono muy reflexivo, muy calmado, en otro tono, en un tono más bajo, y de alguna manera introduce el escepticismo. A ver, ¿y si esto no fuera así? ¿Y si esto, miremoslo, cuidado, porque esto puede tener estos elementos, olvídate, o sea, el griterío, la pifiadera de este pobre Jorge Millas, compañero del INBA de Nicanor Parra lo admiraba muchísimo. Bueno, ese mismo Jorge Millas es el que va a tener el coraje, en el momento en que los militares intervienen en la universidad, de acuñar el término de universidad vigilada, lo que le va a costar su puesto de trabajo. Ese es un intelectual. Bueno, mira, yo creo, y quizás esto tenga que ver también con procesos de crecimientos personales, pero una palabra que se me venía a la cabeza mientras tú hablabas es que cómo se evita el entusiasmo. Y yo creo haber conocido y participado también de lo que es el entusiasmo en la vida. O sea, es sentir esa cosa robadora de sumarse a una causa que te roba completo y te lleva, digamos, en un cauce con otros. Y ser parte de ese cauce. Hay que recordar que la palabra entusiasmo viene del griego enteo y significa los dioses en nosotros. Bueno. Y la novela de Escarme también se llama El entusiasmo, exactamente. Sí, ¿no había algo de Kundera por ahí? Puede ser. Bueno, pero de pronto, en cambio, parece que hay momentos en los que se requiere, y ahí viene la presencia de otras generaciones en el diálogo, que se ponen un poco en el borde del entusiasmo. Yo me pongo bien en el filo, todavía me dejo capturar por el entusiasmo, pero no del todo. O sea, es cuando uno se ve muy invitado a formar parte de un torrente, pero de repente también levantar la cabeza a ver si vienen piedras por delante, a ver qué riscos nos esperan, qué caídas, porque resulta que el entusiasmo puede invitar a maravillas y terminar en desastres. Y eso se conoce. No son pocas las fiestas que llegan tan alto en su fervor que terminan con un muerto. Claro, un fervor dionisíaco que termina siendo un fervor tanático. Que termina siendo tanático. Por eso pasó en la Revolución Francesa. Bueno, el jacobinismo fue eso. Y empezó con cortar un par de cabezas que parecía ya, incluso en ese momento a lo mejor razonable cortarla. Pero luego empezaron a caer en la guillotina personas que simplemente eran un poquito más moderadas, y termina el mismo propulsor de ese arrebato y ese frenesí, el mismo siendo guillotinado. Y fíjate que si recorremos en la historia, si ese entusiasmo no es tomado en el momento justo por la política y pervive, termina en regímenes bien poco admirables. Bueno, tú dijiste algo clave ahí. Qué peligroso. Porque, a ver, lo interesante de este movimiento es que no tiene líderes visibles. No es la mesa social, tampoco ha sido el Frente Amplio, que podemos hablar un poco después de él. Entonces, hay aquí toda una indignación legítima, una cantidad de demandas también todas muy legítimas,
pero el peligro es que esto quede en un estado anímico y no sea elaborado políticamente. A mí eso es lo que me genera mucha angustia. Y sobre todo por la crisis de la política en el mundo, no solamente acá, lo que tú decías al comienzo. Sí. Sin política esto puede ser destructivo total. A mí eso me genera con mucha... política puede ser constructivo, puede ser creador, ¿no? Eso es lo que me genera mucha angustia, que creo que está a la vista el que esto concluyera con una buena conducción, con acuerdos, con política, esto concluyera en el paso de Chile a un país muy admirable. ¿Sabes por qué? Porque Chile en este minuto, el problema de Chile todavía no es la pobreza. La pobreza la sacamos en buena medida en los últimos 30 años. El problema de Chile es la desigualdad. Y reparar la desigualdad es una posibilidad, o sea, que tiene un horizonte más factible, más realizable, que, por ejemplo, inventar el paraíso desde la pobreza. O sea, acá hay unos ajustes que ya parece mucha gente dispuesta a hacerlo, que pueden llevarnos a una socialdemocracia como se han ido perdiendo en muchas partes. Una socialdemocracia del sur, del extremo sur. O sea, podríamos llegar a ser el experimento más triunfante de América Latina, digamos. Claro. Pero al mismo tiempo estamos conviviendo con monstruos que podrían destruir todas esas posibilidades. Pero piensa tú que estamos en América Latina. Y bueno, a lo mejor estas categorías que voy a usar son un poco fuertes, pero cuando Domingo Faustino Sarmiento habla de la delgada capa que separa en América Latina la barbarie de la civilización, está ahí. O sea, no es lo mismo hacer política en América Latina que hacer política, no sé, en Europa, en los países nórdicos. Entonces, el otro que lo contaba muy bien era Conrad, me acuerdo, en Nostromo. En Nostromo, Conrad, uno de los personajes, que era un inglés, decía que le llamaba la atención mucho cómo en este continente el mundo comenzaba de nuevo cada vez que elegían un presidente. Claro. Y ese vicio fundante, ese vicio adánico, es algo que es maravilloso para la novela, para construir literatura, para construir ficción, ¿no es cierto? Pero puede ser tremendo si y se aplica a la fíjate que historia. es maravilloso para construir novelas, para construir tramas de novela, pero no novelas, claro. porque tampoco la novela es capaz de construirse sin el aprendizaje de sus maestros anteriores. Y lo que tú estás diciendo, sin política, esto nos puede llevar a hacer que esto transforme en un viaje al corazón de las tinieblas, digamos. ¿Cierto? Bueno, yo para creo usar que la frase de la novela, el título de la novela de Conrad. Yo creo que estamos en ese borde, por eso es que esto no es chacota, digamos. O sea, está aquí la posibilidad de hacer algo muy valioso. ¿Cuándo hubiéramos pensado hace un mes y medio que podíamos volver a pensar una constitución? Y cuándo hubiéramos pensado hace un mes y medio que era con la invitación a la participación del pueblo y de la ciudadanía? Pero yo invitaría, te digo más, yo creo que la gran posibilidad, lo más interesante de esto, es pensar esa constitución como un pacto de futuro, ni siquiera como una sanación de un vicio de origen. A mí, Jaime Guzmán, a esta altura me importa un pepino. Claro, que poco estimulante construir de lo negativo, lo malo que fue la constitución, eliminarla. La gracia de lo que tú dices, o sea, poner un horizonte, decir... En tiempos nuevos, donde aparecen tecnologías nuevas, donde nos vamos a ver con nuevos retos, donde las relaciones laborales tendrán que pensarse de nuevas maneras, donde, no sé, pues el valor del individuo tendrá que tener una correlación con el de la comunidad rescatada. Ahí puede pasar un poco lo mismo que pasó en la transición, cuando vino el tema del plebiscito y un sector de la izquierda decide insistir en la vía armada y en la insurrección popular, y otro decide entrar en el juego para... hay una división incluso al interior del Partido Socialista, en 2 fracciones, etcétera, no sé si te acuerdas. Y ahí había una épica. Con todo, esa transición tuvo su épica. Y tampoco totalmente. Nadie... yo participé de esa épica. Totalmente. No me van a decir ahora que no hubo épica ahí, que pero no fue. Totalmente. Ya, y resulta pero parece que ahora tenemos de nuevo la posibilidad de una nueva épica, la que tú estás diciendo, y no, hay un grupo importante que no se sube a esa pero épica. Hay que construirla. Claro. Y no hay que perder la ocasión de construirla. Y mirando a esos que se oponen, no hay que dejar pasar la responsabilidad propia en el hecho de llevarla adelante. O sea, el Partido Comunista se terminó sumando al plebiscito en un acto retardatario, al igual que lo que está pasando ahora, en el último minuto. Y hubo incluso algunos que eran del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, autónomo, ya se había terminado el otro, que tenían listo el diagnóstico de que el plebiscito no lo iba a respetar Pinochet. Y como no lo iba a respetar Pinochet, en ese momento se iban a dar las condiciones para hacer la revolución total y terminar a la que el pueblo se iba a sumar. El plebiscito lo ganó el no, fue reconocido, y estos compadres, no pudiendo reconocer la realidad, terminaron haciendo el atentado a los Queñes. O sea,
no fueron capaces de ver el mundo con más curiosidad que la convicción o las construcciones previas hechas por ellos. Yo creo que a esto hay que convertirla, hay que darle una épica. Es una mega épica la que hay por delante. Y hay que dejar que queden al margen de esta épica esos que siguen satisfaciéndose en el incendio. Bueno, tú hablaste como el principio, en términos freudianos, también hay un momento de realidad, ¿no? El principio de placer y el principio de realidad. Tal vez, claro, los movimientos revolucionarios o los momentos revolucionarios, todavía no me contestar si es revolución o revuelta, o los momentos de revuelta producen también un placer, Bueno, hay un placer estético y un placer, un montón de cosas mucho más que eso, hay un encontrarse. Claro. Está lleno... Hay un éxtasis colectivo, por decirlo así. Yo he visto un tipo de personalidad adulta, ya mayor, no ni siquiera estamos hablando de esos jóvenes corazón del movimiento, que han encontrado como un refugio, mujeres solas, por ejemplo, de determinadas generaciones que se han encontrado acá y que no pueden dejar de ir. Un tipo de hombres como los que tú dijiste, que se vieron frustrados de por vida porque la revolución total que soñaron no devino en una normalidad despreciable que los dejaba a ellos como seres humanos responsables de sus propias vidas. Yo creo que hay muchos elementos, está lleno, o sea, hay mucho de eso acá también metido y mezclado. Pero lo que no se puede renunciar, y ahí está la responsabilidad de nuestra generación, de los padres respecto de los hijos, de los que saben y los que tienen experiencia respecto de los que no, es no quedarse presos del entusiasmo y admirando el movimiento que acontece y viendo en el joven la solución de todos los males, la esperanza que ellos aparentemente traicionaron, etcétera, sino que aportando las posibilidades de construir, porque esto no se va a construir solo. La idea, digamos, de que la calle movilizada nos va a llevar a un espacio superior de convivencia, sin haber aquí un tramo en el que estas cosas se organizan y se construyen, es una fantasía. Es una fantasía. ¿Es revolución esto? Algo tiene, pero nada que ver con la que conocimos, que se convirtió, dicho sea de paso, y hay que recordarlo, en revolución con R alta, que es el impedimento de todos los cambios. Esto tiene de revolución en el sentido... Es el riesgo que tú decías, la revolución cuando se congela, cuando se petrifica, ¿no es cierto? Y cuando se vuelve en sí misma un algo, en lugar de ser un camino. Claro, el Tao. Sí. La revolución tiene que ser el Tao. Sí. Tú hablas de una izquierda nueva, libre de trancas e ideas del siglo XX. ¿Cuál es esa izquierda nueva? ¿O de dónde se puede construir? Si es que esa izquierda nueva pudiera aprender de los errores del anterior, tendría que aprender en primer lugar que el mundo no se funda de nuevo. O sea, que no hay hombre nuevo. Que las generaciones que están hoy día no son unos iluminados que por fin aparecieron en el universo, mientras que sus padres y sus abuelos fueron unos pobres tarados incapaces de entender nada. Bueno, ahí está el trasfondo religioso que te decía. Claro, que está muy en lo que fue un concepto de revolución. O sea, la revolución en América Latina, la revolución socialista, tuvo ese gen adánico. Hemos hablado acá otras veces de Cuba, que es un tema que yo conozco, y escribí un libro del final de esa historia. Y justamente lo que sucedió ahí es un momento histórico que se detiene, que se hace un corte y se dice ahora comienza todo de nuevo. Eso de alguna manera pretendía ser el Che Guevara. Sabemos que eso no hay tal. Si aprendemos de eso, si aprendemos que la revolución no es en sí un valor que tenga que convertirse en una iglesia o una fe que tenga que generar una nueva ortodoxia, si entendemos que la democracia y el incorporar a todas las partes y hacerlas a todas dignas es más valiosa que una verdad suprema a la que todos se tienen que sumar, si entendemos que la generación de riqueza es muy importante y no solo su distribución. Y ahí está el peligro de decir, a ver, el tema del que decíamos, el fin justifica los medios, o sea, una abstracción que es el hombre nuevo, la gran utopía que va a venir, que es una abstracción, que todavía hay que sacrificar todo en pos de esa abstracción. O sea, yo puedo sacrificar al hombre de ahora. Sí. Y eso sí que es aberrante. Eso es lo que denunciaba Camus, que él no aceptaba. Eso es, sí, somos todos muy camusianos. Claro, sí. Yo creo que una izquierda más camusiana. Digamos. Sí, yo totalmente. Yo me siento más de una izquierda camusiana. Bueno, 100%. En eso consiste. Y en el fondo Camus hacía esa pregunta como bien compleja, que es
cómo soy parte de esto que al mismo tiempo me violenta tantas veces, digamos. ¿En qué consiste incluso eso? Respecto de lo cual uno está dispuesto a cuestionarlo. Claro, y hace una distinción muy buena retarlo. en el libro El hombre rebelde, pues habla de él dice, me rebelo, luego soy, o sea, rescata digamos, la rebeldía como algo sustantivo del ser humano, pero habla de la rebeldía, tiene un capítulo sobre la rebeldía nihilista, y que es contra la que él se rebela, digamos. Bueno, ese es el juego, ¿no? Que se parece a lo que te decía antes con el entusiasmo. Es cómo barajar la convicción con la atención a los datos de la realidad, cómo entender la lucidez como una luz que no encandila, que ilumina, en lugar de brillar, iluminar, en lugar de encandilar, encender, digamos. O sea, cómo conseguir un deseo. Había una vez yo leí una frase, mira, en este mismo tema, siempre yo pensaba que no me gustaban a mí los barcos, los botes a motor, sino que había que ir siempre en bote a vela, que eso significaba jugar con el viento, o sea, pero eso durante mucho tiempo para mí fue también dejarse llevar hacia donde iba el viento, hasta que leí, me acuerdo, en un puerto portugués, en una roca de Essaouira, creo que se llama pueblo, muy cerca de Lisboa, y decía, el marino que navega sin destino no conoce los vientos favorables. Y eso también es algo, o sea, es donde se combinan, digamos, la voluntad de ir con el aceptar los vientos. O sea, no se pueden contradecir los vientos, pero tampoco te puedes ir a donde el viento invita cada vez. Tal vez la palabra revolución, la palabra reforma tiene mala prensa en un sector de izquierda, e incluso es recibida como algo... sin embargo, si uno piensa las grandes cosas que se han conquistado, muchas veces ha sido a través de reformas, de movilizaciones sociales que producen reforma. Por ejemplo, el voto de las mujeres se consiguió a través de reformas, por lo menos en Chile, qué sé yo. Y ese asco a la reforma, ¿no es cierto?, a ser reformista. Bueno, viene de un desprecio atávico cuando Carlos Marx se reía a los socialdemócratas alemanes y los caricaturizaba y los despreciaba. ¿Hay algo ahí? Creo que yo pensaba que ya estábamos en los tiempos, estábamos para aceptar la reforma. Los grandes cambios se consiguen reformando, no partiendo de cero, porque eso otro implica mucha destrucción y esto otro implica avances concretos. Me ha tocado mucho estar con los excombatientes de la FARC en el último tiempo. En Colombia. Y hoy día los excombatientes de la FARC son reformistas. En el fondo, entregar las armas y dejar y entender que se pasaron, muchos de ellos, 40 años en la selva para construir un mundo que no aparecía mientras el mundo real seguía en curso, y cuando ellos salen y entregan las armas es un acto de renuncia, es decir, ya no hicimos el mundo de nuevo, y te lo dicen explícitamente, y están pudiendo tener familia, y cuando tienes familia, cosa que no puede hacer en la guerrilla, porque pone en peligro a todos los miembros de esto, andan moviéndose por la selva, cuando tienes familia, Timochenko me decía, tengo que preocuparme de dejarle casa a mi hijo, que tiene 5 meses, y en ese momento la vida asume un protagonismo que no tienen los sueños. Hay que, como decía Rimbaud, abrazar la rugosa realidad también. A mí me encanta eso. Sí. Y no decir, perdón, porque Rimbaud también decía, la verdadera vida está en otra parte, no, también está acá, digamos. Entonces esa ecualización entre el horizonte, el sueño, que por supuesto es el impulso. O sea, pongámoslo de manera media poética, entre el sueño de uno y el sueño de Dios, que sería la realidad. Claro. No seamos arrogantes. Bueno, pero pongamos la atención al sueño de Dios. Pero tú decías algo interesante, que el neoliberalismo exacerba este individualismo narcisista, y a veces es peligroso que el sujeto de esta revuelta sea de facto un sujeto neoliberal, o sea, que es capaz de yo quiero y yo puedo, es como un superhombre. Tengo la impresión que hay mucho de eso, y que se ven a sí mismos de manera admirable en el lugar que ocupan en la marcha. Yo creo que hay mucho de eso. Porque de lo contrario tú los estarías viendo hoy día reunidos en asamblea, viendo cómo conquistar o construir puntos sucesivos. No es lo que vemos, ¿no? Claro, eso requiere más trabajo. Requiere trabajo, reflexión, requiere estudio, requiere organización y requiere renuncia.
Nosotros no tenemos FARC como en Colombia, pero tenemos narco y tenemos más de lo que parecía Bueno, que los colombianos creíamos. de eso no te creas que no tienen. Sí, no, sí sé, pero ellos tenían las dos. Y de alguna manera son bien ejemplares en muchos sentidos los colombianos. ¿Ah? Yo no sé qué te parece, pero es una sociedad interesante la sociedad colombiana. Máximamente, ¿Ah? máximamente. Habría que mirar hacia allá, pero aquí tenemos narco y tenemos narco desatado en estos días, conquistando territorialmente barrios, dirigiendo asaltos. Yo lo he visto en Valparaíso y en distintos lugares. A ver, el elemento narco en esta revuelta. Bueno, eso habrá que, para no especular, habrá que reportearlo en profundidad. Pero sí te puedo decir una cosa por el borde de eso. Yo creo que todo indica que están presentes. Una de las cosas graves que está pasando también ahora es la caída, el desprestigio, el desprecio de Carabineros. ¿Por qué? Porque si algo uno puede ver en las sociedades centroamericanas y en buena medida también en grandes lugares, sectores de Colombia, es que ahí donde no está el Estado, donde no rige la fuerza del Estado, alguien pone el orden. Obvio. Ya, y donde en cuanto incluso ejerce acción social, solidaridad todo, y todo. O sea, claro, todo. asume el padre padrón. Claro. El vacío dura poco. Y los órdenes que sustituyen al Estado han demostrado ser espantosos. Son órdenes básicamente basados en el crimen, lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Honduras, las razones que llevan a migrar a esa gigantesca corriente migratoria que va desde esto que se llama el Triángulo del Norte hasta Estados Unidos, no es en general el hambre, convive, digamos, el hambre con esto, pero es el miedo, y es cuando se instala una fuerza que pone orden a través de la matanza, del horror, del espanto. El vacío que puede dejar unos carabineros convertidos en los mega enemigos, que basta que te des una vuelta tú para ver quién es el enemigo de estas marchas. Sí. El matapaco se instaló, la imagen del matapaco, la imagen del Paco como un ejército contrario al que al que de alguna manera este nuevo ejército revolucionario de la calle debe vencer y aniquilar, encierra un peligro bien complejo. O sea, el más allá de qué ha pasado con los derechos humanos, más allá de las aberraciones con los balines, cosas que son todas ciertas y que tienen que ser investigadas a cabalidad, pero el dejarnos sin una fuerza pública que sea respetable y ponga un orden, encierra un peligro abismal. Ahí también hay un sector de la izquierda como un cierto rollo o con el orden público, es decir, como si el orden público, como si la izquierda no fuera un tema de la izquierda. Si la izquierda puede ser gobierno en cualquier momento, ¿no? Es una carencia gravísima de la izquierda que la tiene en los países como los que te decía antes, como los que te mencioné antes, en estos países de Centroamérica, la tiene sin discurso, porque la gente lo que está sufriendo es la violencia justamente delictual. Y está como el vicio de pensar en una cierta izquierda no actualizada, de que siempre los delincuentes son algo así como los desplazados del privilegio, de los privilegios del capitalismo. Y está demasiado lleno de lugares en el mundo donde tú puedes ver, sin ir más lejos en estos países que te digo, donde la delincuencia se constituye como un poder transnacional por sobre todos los otros imaginables. Son los dueños de la riqueza, son los dueños de las armas, son los dueños de todo poder. Por lo tanto, la idea de que no hay nada que cuidar en términos de la seguridad y del orden público termina saliendo también muy costosa. Y tú hablaste ahí de que no resiste mucho tiempo una sociedad con un vacío sin orden público. Aristóteles decía, ¿no?, que la naturaleza odia el vacío. La naturaleza humana, ¿para qué decir? Y el poder no lo tolera ni un instante. Bueno, pero aquí estamos, de repente, la sensación que se está instalando es que hay un vacío de poder, vacío de seguridad, zona cero, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese escenario así es altamente peligroso y puede llevar a cualquier parte. Es bien preocupante. Ahora, yo creo que la mejor manera de llenarlo tiene que convivir con otras, pero es darle valor a este proceso constituyente que se inició. ¿Por qué? Porque puede reunir la más amplia manga, digamos, ciudadana y política. Y paralelamente esa amplia manga, de acuerdo en que se está construyendo un proyecto legítimo, virtuoso, que escucha, atento a esta nueva ciudadanía, que la incorpora cuando se ha sentido marginada, es lo que puede validar de manera además más consistente el ejercicio, por ejemplo, de la fuerza pública, o puede aislar de las maneras
más evidentes y rentables, digamos, a esos que son violentistas y que ya no podrían pasar, esos que quedarían convertidos en delincuentes y no en constructores de paraísos artificiales. Ahora, ¿tú crees que esta épica de la Asamblea Constituyente y de la posible nueva Constitución y del nuevo país, más allá de la Constitución, va a frenar esta violencia? Porque da la impresión que frenó las movilizaciones, pero que no frenó Y ni tanto todavía. la violencia desatada en varios lugares. No, Entonces, yo creo que en el acto no, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir un rato con esta violencia, pero lo importante es dejarla sola, es que no tenga el coro de la causa virtuosa, que no esté acompañada, digamos, que la orquesta la orquesta no esté sonando con los mismos tonos que, digamos, la destrucción. Eso yo creo que es muy importante. Ahora, también creo que va a ser importante que nos demos cuenta de que vamos a vivir mucha frustración por delante y que esto no puede llevar a la rendición. Yo creo que todo, no sé, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado de manera muy fuerte, unos ciertos carruseles de emociones, sí, claro. que de pronto uno amanece acuesta deprimido y se levanta un poco más rearticulado. Bueno, yo creo que esto nos va a pasar. Yo creo que no me imagino qué cosa podría sacar de golpe y porrazo algunos de los que van a seguir yendo a la Plaza Italia. Hay generaciones, hay gente que se encuentra ahí, etcétera. La violencia va a tratar de aguantar hasta el último minuto, aprovechándose de la tontera de otros, de la inmadurez de otros. Se va a dejar esconder por eso, y hay que ir disminuyendo la tontera, la inmadurez, y reemplazarla por un proyecto político valioso que está a puertas. Yo insisto en eso. Me generaría un espanto ver que Chile toma la ruta del subdesarrollo y del empobrecimiento. Sería una agonía. En lugar de tomar la ruta que tiene. Un posible camino es pero por supuesto. Una agonía lenta, incluso de perder aquello que se ganó los 30 años, pues a mirar con nostalgia. Bueno, hasta la izquierda va a mirar con nostalgia aquello que se pierde. Imagínate que terminemos echando de menos y llamándole así el periodo neoliberal. Ahora, y esto tiene un dato bien importante. Por razones naturales, es posible que los jóvenes, los más jóvenes, no perciban, no tengan conciencia de que a veces la historia declina y de que solo tienen la imagen o la idea de que la historia mejora y de que no hay nada que cuidar. Yo creo que aquí hay una tarea bien importante en decir, las historias no siempre van para mejor. De pronto, claro, porque hay una idea del progreso, ¿no? Está metida en el inconsciente la idea del progreso. Vamos hacia un más allá. Oye, yo para no poner el ejemplo de Venezuela, que es muy recurrente. Pero tú lo conociste bien. Sí, lo conozco bien y es bien evidente. Pero para no poner ese, porque es muy recurrente, prefiero el de Irán. Las mujeres andaban con minifalda y iban a la universidad hace menos de medio siglo. Y hoy día están metidas dentro de un cambucho y miran a través de una rejilla. Entonces se empieza a mirar en la época del Ayatolá, del Shah de Irán, como una época... Bueno, o sea, este ejemplo sirve para decirte que no es solo en lo material, sino que incluso se degradan las comunidades a veces culturalmente hablando. No hay que perder de vista lo que hay que cuidar junto con lo que hay que mejorar. Es Patricio Fernández, autor del manifiesto amarillista, un amarillista que está dando vuelta el manifiesto en las redes virtuales que leí al comienzo del programa. Bueno, hay una frase que decía un jesuita que fue exiliado de Chile, uno de los jesuitas que echaron la cunza, que decía, solo conoce Chile el que lo ha perdido. A mí me asusto que en un posible futuro, si esto no toma el cauce político, si a esto no se le da una épica, lo que tú decías, esta oportunidad que se abre, que estemos todos lamentando la pérdida de un Chile. Yo creo que todos los que nos están escuchando y nosotros que estamos conversando debemos saber que estas cosas no se dan, no llegan, las hacemos nosotros. Las haces tú, la hago yo, las hacen todos los que nos están escuchando. O sea, esta cuestión, y ahí es donde viene la responsabilidad. Este no es un mundo que haya que contemplar hacia dónde se va, sino que hay que tratar de tomarlo por los cachos y llevarlo hacia donde queremos que vaya. Es un reto. Es una tarea. Es un desafío incluso personal, sí, para cada ciudadano. Así es, yo creo que es así. Muchas gracias, Patricio, por haberme venido a ver aquí al jardín y vamos a seguir rumiando tu manifiesto amarillista. Ojalá que el movimiento vaya creciendo, justamente para traernos esperanza. Ojalá. Vamos viendo. No, más que el movimiento, el diálogo y la búsqueda. Claro, soluciones y caminos. Bueno, lo que ha desaparecido un poco del diálogo, la conversación. O sea, porque la conversación en las redes es empobrecedora, ¿no? Sí. Está muy iracunda, está muy sentenciadora.
y está poco atenta, está demasiado atenta a sí mismo y poco atenta al prójimo. Lo que falta aquí una mirada atenta al otro que piensa distinto, desde luego. Gracias, Pato. Con gusto.